Lección 5. Los adinerados crean el dinero. Anoche hice una pausa en la escritura de este libro para ver un programa de televisión que contaba la historia de un joven llamado Alexander Graham Bell. Bell había registrado recientemente la patente de su teléfono y enfrentaba numerosos problemas porque la demanda por su invento era enorme. Necesitaba una empresa más grande para respaldarlo y buscó al gigante de la época, Western Union. Les ofreció venderle su patente y su pequeña compañía por $100,000. El presidente de Western Union se burló de la oferta y la rechazó, diciendo que el precio era absurdo. El resto es historia. Se creó una industria millonaria y surgió la empresa AT&T. El noticiero de la noche se transmitió justo después de la historia de Alexander Graham Bell. Entre las noticias, destacaron un nuevo reajuste en las operaciones de una compañía local. Los empleados estaban molestos y protestaban, acusando a los propietarios de ser injustos. Un gerente despedido, de unos 45 años, estaba en la planta con su esposa y sus 2 hijos, rogando a los guardias que le permitieran hablar con los dueños para pedirles que reconsideraran su despido. Había comprado una casa recientemente y temía perderla. La cámara captó su súplica para que todos pudieran verla. No hace falta decir que aquello captó completamente mi atención. Desde 1984 he enseñado de manera profesional. Ha sido una experiencia increíble y gratificante, pero también desafiante, porque he trabajado con miles de personas y he notado algo que compartimos todos, incluyéndome. Tenemos un potencial enorme y estamos llenos de habilidades únicas. Sin embargo, algo que nos detiene es la inseguridad en nosotros mismos. No se trata tanto de no tener conocimientos técnicos, sino de carecer de confianza. Esto afecta a algunos más que a otros. Cuando dejamos la escuela, la mayoría de nosotros descubre que lo que importa no son tanto los títulos ni las buenas calificaciones. En la vida real, fuera del ámbito académico, se necesita algo más. He oído decir que hace falta valentía, determinación, coraje, atrevimiento, intrepidez, astucia, persistencia y genio. Esa cualidad, sea cual sea el nombre que reciba, pesa más en nuestro destino que los logros académicos. Dentro de todos nosotros habita un espíritu valiente, brillante y decidido. Pero también existe su opuesto, esa parte que, si fuera necesario, sería capaz de suplicar de rodillas. Durante el año que pasé en Vietnam como piloto del Cuerpo de Marines, llegué a conocer profundamente ambas caras de mi carácter. Ninguna es superior a la otra. Como maestro, he aprendido que el miedo extremo y la inseguridad son los mayores enemigos del potencial personal. Me dolía ver estudiantes que conocían las respuestas, pero no tenían el valor para actuar basándose en ellas. En la vida, no siempre avanza el más inteligente, sino el que se atreve a dar el paso. Por mi experiencia, el éxito financiero requiere tanto conocimientos técnicos como valentía. Si el miedo es demasiado fuerte, el talento se bloquea. En mis clases, siempre insistí a mis estudiantes en que aprendieran a tomar riesgos, a ser valientes y a transformar sus temores en fuerza y creatividad. Para algunos funciona, a otros, simplemente, les resulta aterrador. Me he dado cuenta de que, para la mayoría, cuando el tema es el dinero, prefieren ir por lo seguro. He recibido preguntas como, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué esforzarse en mejorar su inteligencia financiera? ¿Para qué debería preocuparme por aumentar mi inteligencia financiera? ¿Por qué debería educarme en temas de finanzas? Mi respuesta es simple, para tener más alternativas. Se avecinan grandes cambios. Así como empecé mencionando la historia del joven inventor Alexander Graham Bell, en los próximos años surgirán más personas como él. Veremos decenas de individuos similares a Bill Gates, y cada año se fundarán empresas exitosas como Microsoft en diferentes partes del mundo. Pero también habrá más quiebras, despidos y reestructuraciones. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de desarrollar su inteligencia financiera? Esa es una pregunta que solo usted puede responder. Sin embargo, puedo compartirle mis motivos. Lo hice porque este es un periodo fascinante para vivir. Prefiero abrazar los cambios en lugar de temerles. Prefiero entusiasmarme por la posibilidad de ganar grandes sumas, antes que preocuparme por no recibir un aumento salarial. Este momento en la historia es único, sin precedentes. Dentro de varias generaciones, la gente mirará hacia atrás y hablará de lo emocionante que fue esta época.
Fue el fin de lo antiguo y el nacimiento de lo nuevo. Una era de caos, pero también de oportunidades. Por eso, ¿vale la pena desarrollar su inteligencia financiera? Porque si lo hace, podrá prosperar en grande. Si no lo hace, este tiempo puede ser aterrador. Será un momento en el que algunos avanzarán con valentía, mientras otros se aferrarán a un pasado decadente. Hace 300 años, la riqueza estaba en la tierra. Quien poseía tierras, poseía riquezas. Luego llegaron las fábricas y la producción, y Estados Unidos se convirtió en una potencia. Los industriales se adueñaron de la riqueza. Hoy, la riqueza está en la información. Quien tiene acceso a la información más precisa y oportuna, tiene el control. El desafío es que la información se mueve por todo el mundo a la velocidad de la luz. A diferencia de la tierra o las fábricas, la nueva riqueza no tiene fronteras. Los cambios se darán con mayor rapidez y de forma más impactante. Veremos un aumento significativo de nuevos millonarios, pero también de aquellos que se quedarán atrás. Hoy me encuentro con muchas personas que enfrentan dificultades, a menudo trabajando arduamente, pero aferradas a ideas obsoletas. Quieren que las cosas sigan igual que antes y se resisten al cambio. Conozco a quienes pierden empleos o casas y culpan a la tecnología, la economía o sus jefes. Es lamentable que no se den cuenta de que podrían ser parte del problema. Las ideas antiguas son su mayor desventaja. Lo que antes fue una fortaleza, hoy se convierte en un obstáculo porque no han reconocido que lo útil en el pasado ya no lo es en el presente. Un día, mientras enseñaba sobre inversiones con un juego de mesa que inventé llamado Cashflow, un amigo trajo a una conocida. Ella se había divorciado recientemente, perdió mucho dinero en el proceso y estaba buscando respuestas. Mi amigo pensó que la clase podría serle útil. El juego está diseñado para enseñar cómo funciona el dinero. Al practicarlo, las personas aprenden a manejar la relación entre su declaración de ingresos y su hoja de balance. Descubren cómo fluye el dinero entre ambas y cómo el camino hacia la riqueza consiste en aumentar el flujo de efectivo de sus activos hasta que supere sus gastos mensuales. Una vez logrado esto, se puede salir de lo que llamamos la carrera de la rata y entrar en la vía rápida. Como mencioné antes, algunas personas detestan el juego, otras lo disfrutan, y otras simplemente no lo entienden. Esta mujer perdió una valiosa oportunidad de aprendizaje. En una de las primeras rondas, sacó una carta llamada Capricho que mostraba un yate. Al principio, se emocionó. «Oh, conseguí un yate», dijo. Pero cuando su amigo intentó explicarle cómo afectaba a su declaración de ingresos y a su hoja de balance, se frustró porque nunca le habían gustado los números. El resto de los jugadores esperaron mientras su amigo le explicaba pacientemente la conexión entre los ingresos, el balance y el flujo de efectivo. De pronto, al entender cómo funcionaban los números, se dio cuenta de que el yate estaba drenando su dinero. Un juego que refleja la vida y las oportunidades financieras. En el juego, la mujer vivió una experiencia complicada, enfrentó una reducción de operaciones y tuvo un hijo, lo que convirtió su partida en un desastre. Más tarde, su amigo me comentó que ella estaba molesta. Había asistido a la clase con la intención de aprender a invertir, pero no le agradó dedicar tanto tiempo a lo que consideraba un juego trivial. Su amigo intentó sugerirle que reflexionara si el juego podía ser un reflejo de su manera de abordar ciertas situaciones. Sin embargo, ella desestimó por completo la idea, calificándola de absurda, y exigió un reembolso. Le devolvimos su dinero, y se marchó. Desde 1984, he ganado millones enseñando lo que las escuelas no enseñan. En las aulas tradicionales, la mayoría de los maestros ofrecen lecciones teóricas. Personalmente, siempre detesté ese método, las conferencias me aburrían y mi mente vagaba. Por eso, desde que empecé a enseñar, opté por utilizar juegos y simulaciones. Con los juegos, siempre animo a los estudiantes a reflexionar. ¿Reflejan sus conocimientos actuales y lo que necesitan aprender? Además, los juegos tienen algo invaluable, ofrecen retroalimentación inmediata. En lugar de recibir una lección de un maestro, el propio juego se encarga de enseñar, adaptándose a las circunstancias de cada jugador. El amigo de la mujer que se fue me llamó después para contarme qué había sucedido. Me dijo que, tras calmarse,
ella empezó a ver cierta conexión entre el juego y su vida. Aunque no tenían un yate como en el juego, ella y su exesposo habían acumulado todo tipo de lujos innecesarios. Tras 20 años de matrimonio, habían ahorrado muy poco y su vida se había llenado de lo que yo llamo caprichos. Durante su matrimonio, ella había delegado completamente las finanzas en su esposo. Tras el divorcio, se sintió frustrada al descubrir que él había escondido dinero, y además, no había sido consciente de su relación con otra mujer. Se dio cuenta de que evitaba enfrentar los números porque, en el fondo, sentía vergüenza de no entenderlos. El mundo, al igual que un juego, siempre nos da retroalimentación. Pero debemos estar atentos para aprender de ella. Una anécdota personal. Un día me quejé con mi esposa de que la tintorería había encogido mis pantalones. Ella sonrió y, con un suave toque en mi abdomen, me hizo notar que el problema no era la tintorería, sino mi cintura. El juego *Cashflow* fue diseñado precisamente para esto, dar retroalimentación personalizada y presentar opciones. Por ejemplo, si obtienes la tarjeta de un yate que te pone en deuda, la pregunta es, ¿qué harás ahora? El objetivo es enseñar a los jugadores a pensar en soluciones y crear diferentes estrategias financieras. He observado a más de 1000 personas jugar *Cashflow*. Los que salen más rápido de la carrera de la rata suelen ser aquellos con habilidad para comprender los números y creatividad financiera. Reconocen las opciones y toman decisiones inteligentes. Por otro lado, los que tardan más suelen carecer de familiaridad con las finanzas y no comprenden el poder de la inversión. Incluso en el juego, hay quienes ganan mucho dinero, pero no saben qué hacer con él. Esto refleja un fenómeno común en la vida real. Muchas personas tienen recursos, pero no saben utilizarlos para avanzar financieramente. Limitar nuestras opciones es como aferrarse a ideas viejas. Tengo un amigo que, hace años, era uno de los más exitosos de nuestra clase. Sin embargo, cuando cerraron la plantación donde trabajaba, su única opción era seguir trabajando duro, como siempre lo había hecho. Ahora, tiene 3 empleos para poder sobrevivir. En el juego, he visto personas que esperan que les toque la oportunidad perfecta y no hacen nada mientras tanto. También he visto quienes obtienen buenas oportunidades, pero no tienen los recursos para aprovecharlas, y simplemente se quejan. Incluso, hay quienes tienen la oportunidad frente a ellos, pero no la reconocen porque no saben cómo encaja en su plan financiero. La inteligencia financiera no solo trata de lo que sucede, sino de cuántas soluciones diferentes puede encontrar para los retos que se presenten. Si no tiene el dinero para una oportunidad, ¿qué podría hacer? Si una corazonada falla, ¿cómo puede convertir esa experiencia en un éxito? Eso es, en esencia, la inteligencia financiera, la capacidad de pensar creativamente y encontrar más opciones. El poder de la inteligencia financiera para convertir desafíos en oportunidades. La inteligencia financiera no es solo entender el dinero, sino ser creativo al abordar los problemas financieros. Muchas personas conocen solo una fórmula: trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Sin embargo, esta mentalidad puede limitar las opciones. La clave para desarrollar la inteligencia financiera está en crear oportunidades y aceptar que la suerte no es un factor externo, sino algo que construimos. Así como el dinero, la suerte es producto de decisiones y estrategias. Si está esperando que todo sea perfecto para actuar, como esperar que todos los semáforos estén en verde antes de iniciar un viaje, puede quedarse en pausa indefinidamente. Cuando era niño, mi padre rico nos enseñó algo fundamental: el dinero no es real. Para él, el dinero es solo un acuerdo, un concepto abstracto creado por las personas. Este entendimiento es crucial porque, mientras más real creemos que es el dinero, más dependemos de él y más duro trabajamos para obtenerlo. Pero al reconocer su naturaleza flexible, podemos aprender a crearlo. El activo más poderoso que poseemos es nuestra mente. Una mente entrenada puede generar riqueza increíble en un instante. En la era de la información, el dinero se mueve más rápido que nunca, y algunos logran amasar fortunas de la nada. Este fenómeno ocurre constantemente en los mercados financieros, donde millones se hacen a través de acuerdos, no necesariamente intercambiando dinero físico. ¿Por qué invertir en su inteligencia financiera? Solo usted puede responder esa pregunta. En mi caso, lo hago porque quiero participar en el juego más emocionante del mundo, el de las ideas, los acuerdos y la innovación.
Estamos en una era en la que la mente supera al esfuerzo físico, y quiero estar en la vanguardia de este cambio. Un ejemplo práctico. En los años 90, cuando la economía de Phoenix estaba en crisis, muchos estaban ahorrando dinero, siguiendo el consejo convencional. Pero yo vi una oportunidad. Mientras otros vendían propiedades, yo compraba. Las casas de 100,000 pesos se ofrecían por 75,000 pesos en el mercado general, pero con un poco de creatividad, encontré opciones aún más económicas en oficinas legales y subastas judiciales. Una propiedad de 75,000 pesos se podía adquirir por solo 20,000 pesos. Con 2,000 pesos prestados por un amigo, hice un pago inicial a través de un abogado. Antes de completar la compra, anuncié la casa por 60,000 pesos sin pago inicial. Las respuestas fueron inmediatas. Una vez que la propiedad fue legalmente mía, se vendió en minutos. Obtuve 2,500 pesos en honorarios de tramitación y un pagaré por 40,000 pesos firmado por el comprador. El tiempo total que invertí fue de 5 horas. Con ese trato, no solo creé riqueza, sino que también generé beneficios para todas las partes involucradas. Mi amigo obtuvo un retorno por su préstamo, el comprador consiguió una propiedad por debajo del valor de mercado, y yo expandí mi columna de activos. Este es un ejemplo claro de cómo la educación financiera y la creatividad pueden convertir una pequeña oportunidad en un gran éxito. En lugar de depender exclusivamente de métodos tradicionales, como ahorrar, desarrollar opciones permite aprovechar las circunstancias más adversas para generar resultados positivos. Maximizar oportunidades en mercados adversos con inteligencia financiera. Incluso en un mercado deprimido, es posible encontrar oportunidades lucrativas cuando se combinan estrategias creativas e inteligencia financiera. Durante una época difícil para la economía, mi esposa y yo logramos realizar 6 transacciones simples en nuestro tiempo libre. Aunque la mayor parte de nuestro capital estaba invertido en propiedades grandes y el mercado de valores, estas pequeñas operaciones nos permitieron generar más de 190,000 pesos en activos, representados en pagarés al 10% de interés. Esto equivale a un ingreso anual pasivo de aproximadamente 19,000 pesos, una cantidad significativa que además fue optimizada gracias a la protección fiscal de nuestra corporación privada. A través de este enfoque, gran parte de esos ingresos anuales se destinó a cubrir gastos deducibles antes de que el gobierno pudiera gravarlos. Algunos de estos gastos incluyeron el mantenimiento de vehículos de la compañía, gasolina, viajes, seguros, cenas con clientes y otras necesidades operativas. Esta estrategia no solo nos permitió disfrutar de beneficios inmediatos, sino también proteger nuestras ganancias de manera eficiente, reinvirtiendo en nuestro negocio y estilo de vida mientras reducíamos nuestra carga fiscal. Este ejemplo ilustra cómo un enfoque inteligente y planificado permite transformar circunstancias adversas en oportunidades para el crecimiento financiero, maximizando los recursos disponibles y aprovechando las ventajas fiscales de operar bajo una estructura corporativa. Transformando la mentalidad financiera, como crear riqueza con estrategia y educación. Este ejemplo demuestra cómo la inteligencia financiera puede convertir acuerdos simples en ingresos y activos significativos, incluso en mercados adversos. Al emplear estrategias creativas y aprovechar las condiciones del mercado, mi esposa y yo generamos 190,000 pesos en activos con poco dinero inicial y sin impuestos sobre el capital principal, ilustrando el poder de inventar dinero. Piense cuánto tiempo le tomaría ahorrar 190,000 pesos a través de métodos tradicionales, como trabajar duro y guardar dinero en un banco con tasas de interés mínimas. En contraste, los 19,000 pesos anuales que generamos durante 30 años equivalen a más de 500,000 pesos de ingresos. Si alguien no paga, incluso eso resulta ventajoso, la propiedad se recupera y se revende a mayor precio, reiniciando el ciclo. Lo más impresionante es que, en muchos de estos tratos, no tuve dinero propio en la transacción inicial. Al revender las propiedades o refinanciar los pagarés, la tasa de retorno sobre la inversión se vuelve infinita. Esta estrategia contrasta radicalmente con el enfoque tradicional de ahorrar lentamente y pagar altos impuestos. Hoy, en un mercado donde los precios han subido considerablemente, las oportunidades son más escasas, pero este ejemplo destaca una lección importante: los mercados cambian y es esencial adaptarse. Mientras otros se aferran al consejo estándar de trabajar duro y ahorrar, el desarrollo de la inteligencia financiera ofrece una alternativa más eficiente y rentable. Reflexión sobre la educación y su impacto financiero.
La inteligencia financiera no requiere habilidades avanzadas en matemáticas, sino una comprensión básica de números, estrategias de inversión y cómo aprovechar la oferta y la demanda en el mercado. Sin embargo, la mayoría de las personas elige el camino más familiar, a menudo ignorando las posibilidades más lucrativas. Esto plantea una pregunta importante. ¿La educación convencional prepara realmente a los jóvenes para manejar las finanzas de manera efectiva? Una buena educación es esencial, pero no siempre adecuada para construir una base sólida en inteligencia financiera. Las 4 claves de la inteligencia financiera. 1. Educación financiera. Saber interpretar y analizar números. 2. Estrategias de inversión. Comprender cómo hacer que el dinero genere más dinero. 3. El mercado. Identificar y responder a las demandas de oferta y demanda. 4. La ley. Conocer cómo utilizar las regulaciones para proteger y optimizar el patrimonio. Este enfoque enfatiza que la inteligencia financiera no solo es una habilidad deseable, sino esencial para prosperar en un mundo en constante cambio, donde el tiempo y el conocimiento son los activos más valiosos. La clave de la riqueza, inteligencia financiera y aprovechar oportunidades. El desarrollo de la inteligencia financiera permite transformar pequeñas oportunidades en grandes ganancias. La combinación de educación financiera, estrategias de inversión, comprensión del mercado y conocimiento legal crea una base sólida para el éxito financiero. Este enfoque es aplicable a diversas áreas: bienes raíces, acciones, fondos mutualistas o incluso mercados alternativos. Adaptarse al cambio y aprovechar las oportunidades. El mercado sube y baja, pero siempre ofrece oportunidades. En 1989, un mercado deprimido me permitió comprar una casa significativamente por debajo de su valor real. Un año después, con el mercado al alza, vendí esa casa con una ganancia de capital de 40,000 pesos, que reinvertí en un edificio de apartamentos utilizando un intercambio con impuestos diferidos, 1031. Este proceso continuó, llevando esa pequeña inversión inicial de 5,000 pesos a una propiedad que generaba más de 5,000 pesos mensuales en flujo de efectivo. El éxito radica en comprender que las oportunidades siempre están presentes, incluso en tiempos de crisis. Aquellos que se preparan y desarrollan su inteligencia financiera pueden convertir desafíos en ventajas económicas. Almohadilla, 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 las 4 bases de la inteligencia financiera. 1. Educación financiera. Saber leer y analizar estados financieros. 2. Estrategias de inversión. Identificar cómo maximizar retornos con el menor riesgo. 3. El mercado. Entender la oferta y la demanda para detectar oportunidades. 4. La ley. Conocer regulaciones para optimizar y proteger inversiones. El impacto de las decisiones inteligentes. Invertir no tiene que ser complicado. En el ejemplo, las decisiones se basaron en matemáticas sencillas, sentido común y una comprensión básica de las dinámicas del mercado. Con esta metodología, un pago inicial modesto evolucionó hacia un portafolio inmobiliario que generó rendimientos significativos y flujo de efectivo constante. Reflexión sobre el enfoque tradicional. Muchas personas siguen el camino seguro de diversificar y optar por inversiones de bajo riesgo, lo que a menudo limita sus ganancias. Este enfoque, aunque seguro, elimina las mayores oportunidades de retorno. La verdadera diferencia está en estar capacitado y dispuesto a tomar decisiones informadas y audaces. 5 razones para compartir estos ejemplos. 1. Inspiración. Motivar a las personas a aprender y explorar. 2. Facilidad. Demostrar que con una base sólida, todo es posible. 3. Accesibilidad. Cualquier persona puede generar riqueza significativa. 4. Creatividad. Mostrar que hay múltiples caminos hacia el éxito. 5. Practicidad. Resaltar que no se necesita ciencia avanzada, sino inteligencia aplicada. En última instancia, desarrollar la inteligencia financiera no solo genera riqueza, también brinda la capacidad de adaptarse a un mundo en constante cambio y garantizar la seguridad económica para el futuro. Los negocios realmente interesantes rara vez se ofrecen a personas inexpertas. Normalmente, las mejores oportunidades, aquellas que hacen que los ricos se vuelvan aún más ricos, suelen estar reservadas para quienes entienden cómo funciona el sistema. Aunque técnicamente está prohibido ofrecer este tipo de acuerdos especulativos a personas que no son consideradas expertas, en la práctica, esto a veces sucede. A medida que me perciben como alguien más preparado, más opciones valiosas llegan a mí.
Una razón adicional para desarrollar su inteligencia financiera constantemente es que, al hacerlo, se abren más puertas. Además, mientras mayor sea su conocimiento en este ámbito, más sencillo será identificar si una oportunidad es favorable. Es su preparación la que le permitirá diferenciar una mala opción de una buena, o incluso convertir algo no tan prometedor en una excelente oportunidad. Con el tiempo y la experiencia, he aprendido que mientras más me educo, más posibilidades tengo de generar ingresos, ya que la experiencia y el aprendizaje constante me dan ventaja. Por otro lado, conozco a personas que prefieren ir a lo seguro, dedicándose únicamente a su trabajo, pero sin adquirir el conocimiento financiero necesario para prosperar. Mi enfoque siempre ha sido sembrar pequeñas semillas en mi columna de activos. Es decir, empiezo con inversiones modestas y las hago crecer. Algunas prosperan, otras no, pero esa es la naturaleza del proceso. En nuestra empresa de bienes raíces, poseemos propiedades que ahora valen millones de dólares, aunque la mayoría comenzaron como inversiones pequeñas, de $5,000 o $10,000. Lo importante de estas inversiones iniciales fue que se hicieron en un mercado en crecimiento, lo que permitió que aumentaran su valor sin cargas fiscales y sirvieran como base para nuevas compras y ventas a lo largo de los años. Además de bienes raíces, también manejamos un portafolio de acciones bajo una corporación que llamamos nuestro fondo personal. Con este fondo, invertimos en empresas emergentes de alto riesgo que están a punto de entrar al mercado bursátil en Estados Unidos y Canadá. Un ejemplo típico es adquirir 100,000 acciones por 25 centavos cada una antes de que una compañía empiece a cotizar en bolsa. Meses después, estas acciones pueden valer $2 o incluso más. Si la empresa está bien administrada, el valor puede llegar a los $20 por acción o más. Hemos tenido años en los que $25,000 iniciales se han transformado en 1,000,000 en menos de un año. Esto no es suerte, siempre que se sepa lo que se está haciendo. Apostar sería invertir a ciegas y esperar lo mejor, pero la clave es usar conocimiento, experiencia y pasión para mejorar las probabilidades y minimizar el riesgo. Por supuesto, el riesgo siempre existe, pero su nivel disminuye conforme aumenta la inteligencia financiera de la persona. Cada vez insisto más en que la mejor inversión que pueda hacer alguien es en su educación financiera, ya que esto incrementa sus posibilidades de éxito en cualquier mercado, sea en la bolsa, bienes raíces u otros sectores. Personalmente, prefiero bienes raíces porque es un sector más estable y predecible. Con una base sólida en este mercado, puedo asumir más riesgos en las inversiones especulativas de acciones. Las ganancias que obtengo en la bolsa las reinvierto en bienes raíces para fortalecer aún más mi portafolio y mantener un flujo constante de ingresos. Muchas personas afirman que no es posible encontrar propiedades económicas en ciudades grandes o costosas, pero mi experiencia muestra lo contrario. En lugares como Nueva York, Tokio o Singapur, siempre hay oportunidades y se sabe dónde buscar. Cuando alguien dice aquí no se puede hacer eso, en realidad están diciendo no sé cómo hacerlo aún. Las mejores oportunidades no se perciben con los ojos, sino con la mente. Muchas personas no prosperan porque no han desarrollado las habilidades financieras necesarias para identificar las oportunidades frente a ellas. A menudo me preguntan, ¿por dónde empiezo? En el último capítulo comparto 10 pasos que me han llevado hacia la libertad financiera, pero lo más importante es disfrutar el proceso. Esto es un juego. A veces se gana, a veces se aprende, pero siempre hay que mantener el entusiasmo. Mucha gente fracasa porque tiene más miedo de perder que ganas de ganar. Sin embargo, el fracaso es parte del aprendizaje. Aprendemos a caminar después de caernos muchas veces, lo mismo aplica al mundo financiero. Los ganadores no temen perder, los perdedores sí. En el ámbito de las inversiones, hay dos tipos de personas. Uno quienes adquieren inversiones ya hechas como propiedades, acciones o fondos gestionados por terceros. Es una forma sencilla y accesible de invertir. 2. Quienes crean sus propias inversiones ensamblando las piezas de una oportunidad como quien arma una computadora. Este enfoque suele ser más rentable, pero también implica mayor dedicación y conocimiento. Es esta última categoría la que, aunque más compleja, ofrece las mayores recompensas. Mi padre rico me animó a convertirme en este tipo de inversionista, aprendiendo a construir y ensamblar las piezas de un negocio. Esto requiere tiempo y esfuerzo,
pero también es donde se encuentran los mayores beneficios financieros. Si aspira a convertirse en el segundo tipo de inversionista, debe desarrollar 3 habilidades clave. Estas capacidades van más allá del conocimiento financiero básico y son esenciales para avanzar en este camino. 1. Identificar oportunidades que otros no notan. Esto implica observar con la mente lo que los demás no ven con los ojos. Por ejemplo, un conocido adquirió una casa antigua y en muy mal estado que muchos consideraron inútil. Sin embargo, él notó algo que pasó desapercibido para el resto: la propiedad incluía 4 terrenos adicionales. Al investigar en el registro de propiedades, confirmó su hallazgo. Después de comprarla, demolió la casa y vendió los terrenos como unidades separadas, obteniendo 3 veces el valor que pagó por todo. Este esfuerzo le generó $75,000 en 2 meses, un ingreso considerablemente superior al salario mínimo y técnicamente sencillo de lograr. 2. Conseguir financiamiento sin depender de bancos. Mientras que la mayoría de las personas recurre al banco para obtener dinero, un inversionista de este tipo debe conocer métodos alternativos para acceder a capital. Por ejemplo, aprendí a adquirir propiedades sin involucrar al banco. No se trataba solo de las casas, sino de dominar la habilidad de obtener financiamiento, una destreza invaluable. A menudo escucho a otros decir: el banco no me prestará o no tengo dinero para invertir. Para convertirse en este tipo de inversionista, es crucial superar esas barreras. Muchas personas se detienen ante la falta de dinero, pero si puede evitar ese obstáculo, estará muy por delante. Por ejemplo, en una ocasión compré un edificio de apartamentos valorado en $1.2 millones. Firmé un contrato preliminar con el vendedor y reuní un depósito de $100,000, obteniendo 90 días para conseguir el resto del dinero. No tenía todo el capital, pero sabía que el edificio valía $2 millones. Al final, una persona que me prestó los $100,000 compró mi posición en el acuerdo, me pagó $50,000 por encontrar la oportunidad y tomó el trato completo. Trabajé 3 días y obtuve ganancias sin reunir todo el dinero. Invertir no es solo comprar, es saber. 3. Coordinar a personas competentes. Rodearse de personas inteligentes y contratar a expertos en áreas específicas es crucial. Cuando busque orientación, asegúrese de elegir sabiamente a sus asesores. Hay mucho que aprender, pero las recompensas pueden ser inmensas. Si no está dispuesto a desarrollar estas habilidades, es mejor convertirse en un inversionista del primer tipo. Recuerde que lo que sabe puede ser su mayor fortaleza, mientras que lo que desconoce puede representar su mayor peligro. El riesgo siempre estará presente, pero lo importante no es evitarlo, sino aprender a gestionarlo.